Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Y hoy vamos a hablar un poquito más de parámetros un poco más avanzados y bueno, seguir un poco con el tema del warping y bueno, la calibración de la primera capa, que es tan importante. Así que, pues, todo tuyo, Jorge. Sí, como bien ha dicho Dani, vamos a continuar con los parámetros donde los dejamos. Vamos a ir ya directamente al Pulsar Laser. Aquí lo tenemos. Bien, en la anterior clase nos quedamos aquí en configuración de impresión y nos quedamos en la configuración de la falda y la balsa, ¿vale? Ahora hoy vamos a tocar el último parámetro que nos tocaba en configuración de impresión, que es el material de soporte. Para ello vamos a importar una figura nueva de ejemplo, ¿vale? Como recuerdo, para importar una figura hay que dar aquí a añadir, simbolito, y es tan sencillo como buscar la carpeta, elegir el STL que queramos importar y lo importamos a nuestra cámara, ¿de acuerdo? Como veis, este objeto 3D, esta figura, tiene algunas partes del objeto que están en voladizo, ¿de acuerdo? Si imprimimos esta pieza sin ningún tipo de soporte, estos voladizos, como vimos en otros ejemplos anteriores, el plástico caería, ¿vale? Y no se sujetaría, caería un poco mal. Entonces, para poder solucionar esto, lo único que tenemos que hacer es, en material de soporte, clicamos en generar material de soporte. Decimos que sí, que queremos que genere ese material de soporte, ¿vale? Otra forma de generar material de soporte mucho más sencillo, en esta misma vista, en la que nos encontramos, una vez importamos nuestra figura, tenemos aquí la pestaña soporte, ¿de acuerdo? Mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿vale? Está en ninguno, pero luego tenemos estas opciones, solamente en la base, ¿de acuerdo? O en todos sitios, ¿vale? Vamos a ver esa cosa. Si lo colocamos en todos sitios, ¿de acuerdo? Vamos a laminar para poder ver nuestro objeto, ¿eh? Veis aquí en la leyenda que todo esto que he colocado en amarillo es material de soporte, como bien se lee en la leyenda, ¿de acuerdo? Siempre os recuerdo que miréis todas las leyendas, así podéis ver qué parte estamos viendo. Veis aquí los perímetros, como ¿de acuerdo? En este caso, vemos que nos ha generado mucha cantidad de soporte. Vemos que nos ha colocado soporte donde nosotros no necesitamos que nos genere material de soporte, como por ejemplo en estas rejillas de ventilación que tenemos aquí. En este caso no necesitaríamos porque nos bloquearía y sería muy difícil eliminar todo ese material de soporte. Como bien le hemos dicho, aquí en la configuración de soporte, le hemos dicho que lo coloque en todos sitios. Eso quiere decir que va a colocar soporte tanto en la base como dentro del objeto. Bueno, en este caso, nosotros no queremos, porque no necesitamos, que nos genere material de soporte dentro del objeto. Entonces, la opción que podemos elegir es que nos coloque soporte únicamente en la base. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a generar material de soporte únicamente en la base. ¿De acuerdo? Evitando así que rellene estas rejillas de ventilación que habíamos generado en el modelo, ¿vale? Y sujetando ese pequeño problema que teníamos aquí con la caída del plástico. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. ¿Sí, Dani? Quería mostrarles acá cómo se ve un poco en macros. Esto es el tamaño, digamos, de los agujeros, que aquí apenas se van a ver, ¿vale? En esta zona de acá, ¿vale? Pero que aquí sí que se ven claramente, ¿vale? Y si nosotros tenemos habilitado el soporte, como bien dice Jorge, es posible que aquí detecte que nos va a poner material de soporte.
Y quitar el soporte de estos agujeros tiene bastante Tiene trabajitos. implicación. Lo mismo en esta parte interna que vemos acá, ¿no? Esos agujeros de aquí. Jorge, creo que alguien estaba pidiendo permiso para entrar, ¿puede ser? Vamos a ver. Vale, y aquí podemos ver lo que comentaba Jorge, estos son los soportes sin que se hayan removido, ¿vale? Pero remover esto pues es muy fácil, ¿no? Se quita un poco con la mano, sin más. En ese caso no se figura, como es chiquitita, o sea, está bien colocar el material de soporte, pero no es estrictamente necesario. O sea, la impresora lo va a realizar, ¿vale? Pero si, por ejemplo, nosotros, esto es muy pequeño, pues si escalamos la figura para ver, por ejemplo, como el hormiguero ese tan grande que tenía ahí Dani, en ese caso, sí o sí necesitamos generar ese material de soporte porque es mucha cantidad de plástico, el tamaño de daros cuenta que lo escalamos, ahí sí que sí necesitaremos material porque sí que caería mucho porque es mucha más superficie. Entonces eso ya lo iréis viendo en función sobre todo con la práctica. Cuanto más impresiones hagáis, más vais a ver si es necesario, no es necesario, si es algo funcional o algo más bien estético, más que otra cosa. Eso sí es sencillo. Estamos hablando de configuraciones básicas. Más adelante vamos a explicar cómo modificar este relleno, este soporte, este método de soporte, cómo bloquear material de soporte en zonas donde queremos bloquearlo, pero digamos, los parámetros básicos con los que os pueden ir manejando es colocando únicamente en la base, ¿de acuerdo? O colocando soporte en cualquier parte de la figura. ¿Vale? Hay figuras que sí que necesitamos que obligatoriamente que el soporte esté encima de nuestra figura, porque no hay otro modo de colocar el soporte, porque coincide esa caída de la figura con parte de la figura y al final no hay otra manera de colocarla. Siempre que lo podemos evitar, ahí lo podemos hacer. Ahora ya pasando de la configuración de impresión a la configuración del filamento, únicamente ver qué temperatura, ¿vale? Vamos a colocar a nuestro extrusor y qué temperatura vamos a colocar a nuestra base en caso de que nuestra base sea una base calefactable. Si no, este parámetro no lo podríamos utilizar porque obviamente la base no se calienta. Esto, si veis aquí, ya tenemos un preset digamos, de temperaturas preestablecidas, ¿vale? Por Pulsar Laser, que si cogemos el Pulsar PLA, vemos aquí que está 215, 210, ¿vale? La primera capa siempre la pone un poquito más caliente para lo que hablamos de eso de que se genere más adhesión a la cama, ¿de acuerdo? Y luego la base, igual, podemos modificar la temperatura, si que lo queremos un poquito más caliente, que a lo mejor tenga 70 grados, así que luego cuando vaya subiendo la impresión, baja la temperatura hasta 60 grados, ¿vale? Esto es recomendable también para evitar lo que hablábamos, que el material con el peso de la impresión funda, ¿vale? Y haga ese pliegue que genera, ¿vale? Estos valores siempre los podéis cambiar o variar en función de vuestra impresora o en función de vuestro material. No existe un número, digamos, mágico para cada filamento. Sí que existe un rango, digamos, en función del material. Ya hablamos que el PLA estaba en torno a 215, cama entre 50, 60, 70, depende de la cama. Es decir, esto iréis, digamos, son valores estándar, pero son valores que vosotros podéis ir cambiando en función de vuestra impresora o en función de vuestro filamento. Igual, esto es digamos, el valor de diámetro. Esto ya viene preestablecido cuando utilizáis la configuración de vuestra impresora, ¿vale? Que tiene que ser 1,75 o 3 milímetros en función del diámetro del filamento que estéis utilizando, ¿vale? Y otro dato curioso es que aquí podemos modificar el coste del filamento que estamos utilizando, es decir, cuánto nos ha costado el kilo del filamento,
¿vale? Tiene un coste estándar, ¿vale? 25,40 el kilo, pero podemos variar. Si, por ejemplo, el kilo nos sale a 18 euros, cuando nosotros laminamos nuestra pieza, vamos a escalar por toda esa presentación, ¿de acuerdo? Recordaros que aquí nos sale el coste de impresión, ¿vale? El coste de impresión que se basa en el precio que nosotros hemos colocado a el precio del filamento. En este caso es 18 euros el kilo, ¿vale? Nos sale a 29 céntimos, 40 céntimos, ¿de acuerdo? Pero si nosotros, por ejemplo, lo colocamos a 28 euros el kilo, nos debería cambiar el coste del filamento, de nuestra impresión. Entonces, esto también es interesante para ir viendo, sobre todo con producciones y demás, cuánto nos ha costado, en fin, son detallitos. Pero es muy importante esto, la temperatura de impresión. Está bien utilizar los presets que ya vienen con el preset laser, pero también podemos modificar aquí nuestros valores, ¿de acuerdo? Igual, si nosotros hemos modificado unos valores y hemos puesto un valor que nos hemos inventado, estamos jugando con valores, pero no recordamos cuál es el valor estándar, si damos otra vez a la ruedecita, ya nos devuelve otra vez ese valor estándar, ¿vale? No tenemos que estar buscando, pues si no recordamos qué valor tenía el PLA, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos colocar otra vez al valor estándar, ¿de acuerdo? Igual que el coste. Vale, Perdón, sí. una cosita rapidita. El tema del color del filamento que está allí, bueno, más allá de poner, si queremos, el filamento con el que estamos trabajando, para que la previsualización sea un poquito más fiel a lo que vamos a obtener como resultado, es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con piezas de doble color, ¿vale? Porque cuando insertemos el cambio de color, vamos a poder ver con estos colores que ponemos en esta ventana de color, vamos a poder poner los colores del cambio. De modo que en la simulación vamos a ver realmente el cambio de color y vamos a ver el color, a qué altura empieza y qué color va a ser. Eso es. Por ejemplo, ya que estamos, vamos a explicar cómo hacer un cambio de color, ¿vale? En una pieza. Ya que estamos, ya lo podemos explicar porque es algo sencillo y rápido. Una vez tenemos nuestra pieza importada, ¿de acuerdo? Como veis ahí, en este caso el hormiguero, queremos que la base tenga otro color, ¿vale? Para que las hormigas y los huevos destaquen con el resto del filamento, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Igual, importamos nuestra figura, ¿vale? Le damos a laminar, ¿vale? Damos a laminar, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya, digamos, una vez hayamos configurado nuestra figura para que se imprima correctamente, ahora ya hemos puesto todos los soportes, hemos puesto todos los valores bien, ahí sí ya nos podemos meter a cambiar hacer ese cambio de color. Para hacerlo tenemos que utilizar esta pestañita que tenemos aquí, ¿vale? Este lateral. Entonces nosotros vamos a ir bajando, ¿vale? Hasta que nosotros decidamos dónde queremos que genere ese cambio de color, ¿vale? Nosotros vamos bajando capa a capa, ¿vale? Y aquí, justo, es donde queremos que cambie, que pare la máquina de extruir y que nos pida ese cambio de filamento para que podamos introducir este cambio de filamento en el G-code de nuestra impresión. Es tan simple como bajar a la capa a la que queremos que nos genere ese cambio de color, en este caso sería la capa 22, ¿vale? Simplemente damos a este botoncito y ya nos ha hecho ese cambio de color, ¿vale? Como veis, nos ha generado en la previsualización perfectamente se ve dónde la máquina va a parar, ¿vale? Aquí lo dice, en color print, dónde va a pausar esa impresión y dónde nos va a pedir ese cambio de filamento, ¿vale? Los colores de previsualización no tienen nada que ver con el color que nosotros vayamos a colocar dentro de nuestro filamento, ¿vale? Esto simplemente es una previsualización que genera pues, el láser, o sea, no influye, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Cuando llegue a esta capa, la máquina va a parar, va a pitar y nos va a pedir
que cambiemos ese filamento, ¿vale? Nos va a dar la opción, nosotros le decimos que sí, queremos cambiar el filamento, lo que va a hacer es extraer el filamento que ya teníamos cargado, lo movemos hacia un lado, colocamos otra vez la bobina, ¿vale? Y siempre la próxima bobina, el próximo plástico que queramos introducir, ¿vale? Hay que seguir los mismos pasos que dijimos en un principio para introducir el filamento. Hay que cortar bien en bisel la punta de nuestro plástico, ¿de acuerdo? Lo colocamos en nuestro extrusor, le damos OK, y lo que va a hacer es cargar de nuevo ese nuevo filamento, ese nuevo color, ¿vale? Es como si cargásemos filamento para una nueva impresión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ese filamento haya cargado, nos va a preguntar la prusa, en este caso, si el color es el correcto, es decir, si ha purgado correctamente y el color que vemos es el color que nosotros queremos cambiar. Si es que sí, le damos OK. Si es que no, le decimos que no y que vuelva otra vez a extruir otro poquito más de filamento hasta que veamos el color que queramos. Cuando ya esté todo listo, damos OK. Retiramos, importante, el filamento que haya extruido para limpiar el extrusor, ¿vale? Y la máquina va a volver otra vez a continuar en el punto que lo dejó, pero con nuestro nuevo color. Este cambio de color lo podemos hacer tantas veces como queramos. Si, por ejemplo, queremos hacer un cambio de color justo cuando, ¿vale? Sería el mismo procedimiento. La máquina va a parar, hay que cambiar el filamento y así continuamente. Si nosotros nos hemos confundido, no es el punto donde yo quería que hiciese el cambio de color. Nos ponemos exactamente donde está nuestro cambio de color y decimos, a ver, justo ahí, decimos, quítame ese cambio de color. No queremos ese cambio de color. Igual en esta parte, ¿vale? Puede pasar, a nosotros nos ha pasado alguna vez, que lo dejamos tan justo, ¿vale? Ese cambio de color, que le damos a que cambie de color, ¿vale? Pero, a ver, en este caso, un poquito más. Pero vemos que sigue con el, a ver, eso no es. ¿No? Hay veces que hay que tener cuidado, por ejemplo, esto, si lo ponemos muy arriba, en el cambio de color, ¿vale? Vemos que el color va a continuar siendo el mismo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener esta opción de poder quitar y colocar el cambio de color donde nosotros queramos, ¿vale? Si lo colocamos muy abajo, vemos que ya nuestra base sigue siendo igual con el mismo color que nuestro perfil, ¿de acuerdo? Entonces ya no nos serviría ese cambio de color en este caso porque no tendríamos, digamos, no llegamos al objetivo, que es que nuestra base, nuestra capa de base tenga otro color distinto, ¿de acuerdo? Y así de sencillo sería. Esto lo podemos hacer con cualquier figura, ¿vale? Pero siempre tener en cuenta que va a ser en este plano, no podemos hacer cambios en otro plano, ¿vale? Siempre va a ser a distancia Z, ¿de acuerdo? Si te parece, Dani, empezamos con el warping. Sí, solamente un inciso con esto que acabas de mencionar del cambio de color, ¿vale? Y es que cuando hacemos el cambio de color, en realidad lo que estamos insertando es una pausa, ¿vale? Estamos insertando una pausa en el G-code. El G-code está leyendo, el G-code es lo que al final la máquina, las instrucciones que va leyendo la máquina, y ella va a llegar a un punto donde el G-code le va a pedir una pausa, ¿vale? Esa pausa, en nuestro caso, es un cambio de color, pero podría ser simplemente una pausa para insertar algún inserto, ¿no? O sea, alguna tuerca, por ejemplo, estas tuercas que están aquí, ¿vale? A ver si la me enfoca, no creo, pero bueno. Esas se pueden insertar dentro de una pieza para tener una rosca donde meter un tornillo. También podría ser para un imán, ¿no? Cuando queremos meter una pieza que tenga alguna propiedad magnética, pues le podemos insertar ahí un imán, o una tuerca directamente, una tuerca hexagonal, simplemente pues la dejamos encerrada dentro de la pieza. Entonces esa herramienta, lo hablaremos más adelante, cómo se inserta eso, pero el funcionamiento a nivel de G-code es el mismo. Es una pausa y esa pausa va a pedirte pues diferentes acciones, que cambies el filamento, que metas la tuerca, que metas el imán, etc.
¿vale? Ya que estamos, antes de que pasemos al warping, sí quería mencionar una herramienta. Jorge, ¿me puedes habilitar la pantalla? A ver, Sí. Listo. Gracias. ya la tengo. Vale, a ver si no me lío yo. Perfecto. Un segundito. Vale. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Perfecto. Sí, vale. Ok. Una herramienta, que es esta herramienta que está acá. A ver, un segundo. Que tengo un poco de retraso. A ver. Tienes que darle a laminar para que te deje. ¿Perdona? Tienes que darle a laminar para que te permita utilizar el... Sí, pero está tardando un poquillo. Vale. Tenemos un poco de lag hoy con el internet. A ver si se termina. Bueno, básicamente lo que quería hablar era de la herramienta. Bueno, mientras esto se prepara, lo voy comentando. ¿Vale? Es la herramienta de corte en plano, ¿vale? La herramienta de corte en plano, que es una herramienta, digamos, básica, que me gustaría que habláramos un poquito más en detalle de esa herramienta, porque es muy útil, que nos permite hacer un corte horizontal. Siempre, lo malo es que es siempre horizontal, ¿vale? Es un plano, meter un plano de corte horizontal en una altura cualquiera, ¿no? Lo que nos estaba mostrando, la herramienta que nos estaba mostrando Jorge, el slider que tenemos en la derecha, que va subiendo según la altura de capa, pero también, obviamente, en milímetros. O sea, nosotros podemos saber en qué capa ocurre y a qué altura en milímetros ocurre este cambio, ¿vale? Entonces, esta herramienta es muy útil porque nos permite cortar una pieza y incluso nos permite aislar, digamos, una sección de una pieza que yo quiera construir. Por ejemplo, a ver, hago un ejemplo práctico y es esta pieza que está aquí, ¿vale? Yo quiero hacer esta pieza que está acá, ¿vale? Pero yo tengo muchas incertidumbres sobre partes de esta pieza. Por ejemplo, yo quiero saber más cómo va a quedar, por ejemplo, el cambio de color de esta pieza, dónde quiero hacer, a qué altura quiero hacer yo el cambio de color, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo intento hacer toda esta pieza para ver dónde me va a quedar el cambio de color, pues bueno, voy a gastar un montón de tiempo y un montón de materiales, es una pieza grande. Pero yo puedo ir recortando esta pieza con esta herramienta de plano de corte, que Jorge creo que te va a pedir a ti que la muestres porque no me Sí. está dejando ahorita, creo que ya mi ordenador está falleciendo. Pero el punto es que yo la hice recortes hasta tener esta pieza que está acá, que no deja de ser esta misma pieza, este trozo de esta pieza, ¿vale? Simplemente porque quería ver el cambio de color donde iba a ocurrir, ¿vale? Entonces la ventaja, o sea, la utilidad digamos, de esta herramienta, aparte de que, por ejemplo, es muy útil cuando tenemos una base que no es plana, cuando vamos a imprimir, porque tenemos una figura, no como los hormigueros, por ejemplo, que los hormigueros son perfectamente planos, pero si tenemos otro tipo de figura un poco más orgánica o lo que fuera, nosotros podemos meter un corte en la base, asegurarnos que la base sea perfectamente plana, o como recordamos anteriormente, bases que no son planas, que tengan puntos de apoyo a lo mejor en el aire o un poco más abajo digamos, de la base, son complicadas para imprimir. Entonces con un corte plano nos permite tener una superficie uniforme que se va a adherir muchísimo mejor. Aunque los planos de corte son horizontales, podemos siempre girar la pieza, ¿vale? Podemos girar la pieza en el sentido que queramos para, para hacer los cortes en el punto donde queramos. Y además siempre tiene una opción que nos permite quedarnos con la parte de arriba, con la parte de abajo, con las dos partes. Y algo muy útil que tiene esta herramienta y que debo decir que no muchos programas de CAD tienen, es eso. O sea, nosotros podemos hacer un corte donde queramos y luego partir esa pieza en dos STL. Y esos dos STL los podemos exportar separadamente. Eso es súper útil.
No es tan fácil de hacer en Rhino, no es tan fácil de hacer en AutoCAD, no es tan fácil de hacer en Tinkercad. Inclusive cuando hacemos esto en Tinkercad es bastante lioso, es muy difícil separar una pieza en dos en Tinkercad y que te genere dos STLs. En cambio aquí es súper rápido. Entonces, incluso si no lo estamos utilizando en nuestro modelo, pero lo necesitamos como herramienta, ¿no? Porque queremos partir una figura por la mitad en la que estamos trabajando para luego editarla en algún otro programa de CAD, ¿vale? Podemos utilizar esta herramienta, es muy, muy útil. Se importa la figura, se hace el corte, se exportan los dos STL y ya está. Sí. Si le voy a coger, por ejemplo, este mismo hormiguero, el que estamos utilizando para las pruebas del slicer, ¿vale? Este STL es perfectamente recto, como veis, es una superficie recta, como veis, no tiene ningún tipo de variación, ¿vale? Pero vamos a girar un poquito, ¿vale? Vamos a ponerle 0,2 ahí, y vamos a ponerle aquí 0,5, por ejemplo, ¿vale? Vamos a moverlo un poquito. Entonces, ahora como sí que vemos, nuestra base está hecho un lío, o sea, no es totalmente recta. Como veis, incluso me ha colocado un poco de soporte por abajo, ¿vale? Si nos vamos a la primera capa, ¿vale? Empezaría a imprimir aquí, ¿vale? Este sería el primer punto que tendría contacto con la cama, ¿vale? E iría rellenando, ¿vale? Poco a poco con esa inclinación que tiene la figura. Eso, de base, es un problema bastante serio porque digamos, no se agarraría bien a nuestra base. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Vale? Porque si no sabemos exactamente cómo está girado o de qué manera, y necesitamos que se imprima bien, podemos generar ese plano de corte, como bien ha dicho Dani. Nosotros cogemos nuestra herramienta de plano de corte, lo bajamos hasta el punto que queremos que nos genere ese corte, vamos a decirlo, pero podemos escribir aquí el valor, ¿vale? Hacemos a 20, por ejemplo, ¿vale? Y en este caso, tenemos aquí marcado la opción de mantener la parte superior y mantener la parte inferior. En nuestro caso, la parte inferior no la queremos para nada, queremos que la elimine, queremos que nuestra figura se quede totalmente plana. Lo quitamos, hacemos el corte y vamos a probar a ver si solo con esos milímetros que le hemos quitado ya se puede imprimir bien. Vemos que aún no, vamos a quitarle mucho más. Ahora ser un poco exagerado. Y vamos a quitarle, por ejemplo, hacemos el corte, lo miramos y ahora sí está totalmente recto. ¿Vale? Ahora sí, nuestra figura sí que se agarraría bien a nuestra cama y se imprimiría perfectamente, no como estaba anteriormente. Sí que vamos a tener, como veis, aquí en esta parte, que va a ir generando poco a poco porque es debido a la inclinación de la pieza. Esto siempre hay que evitarlo. Siempre hay que intentar modelar la pieza para que no nos pase esto, que haya esta variación de altura y nos genere este tipo de escalones, ¿vale? Pues esto siempre desde el modelado, ¿de acuerdo? Eso no tenemos forma de solucionarlo más que en el mismo propio programa de modelado, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, como bien ha dicho Dani, queremos cortar nuestra figura, ¿vale? Solo tenemos este eje, pero podemos rotar nuestra figura para que para que podamos cortar otra parte, ¿vale? En este caso, podemos utilizar directamente grados aquí, ¿vale? Que yo os lo recomiendo, ¿vale? Y pongamos que queremos eliminar esta parte, ¿vale? Ahora sí, seleccionamos, usamos la herramienta de corte, ¿vale? Y más o menos lo tenemos por el centro. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? En este caso vamos a mantener, ambas partes queremos mantener estas dos piezas. Hacemos el corte, ¿veis? Y ya tenemos dos objetos, uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Desde un mismo STL. Si nos vamos
y rotamos esta figura, volvemos otra vez a colocarla, ¿vale? Vale, entonces son herramientas que son muy útiles, ¿vale? Para poder, digamos, cortar, ¿vale? Pero siempre pudiendo rotar, ¿vale? Dando un poco a la imaginación de cómo podemos utilizar esa herramienta de corte dentro del mismo slicer, ¿no? y fuera de nuestro programa laminado. Nosotros lo damos a laminar, ¿vale? Nos va a generar dos STLs, dos piezas totalmente distintas, separadas una de otra. Incluso si lo queremos separar, sacamos una de otra, sacamos una, sacamos fuera, y solo nos laminarían la que está dentro de No sé si tienes algo que comentar, Dani. No, no, solo eso, o sea, las capacidades que tiene esta herramienta, ¿no? O sea, vuelvo y repito, ¿no? De aislar la zona en concreto que queremos, que no sabemos cómo va a salir. Por ejemplo, una pieza como esta, ¿no? A lo mejor yo estoy interesado, esta pieza se imprime así tal cual, ¿vale? Entonces estoy interesado en ver cómo me va a salir esta parte de acá únicamente, y de nuevo, en vez de yo imprimir toda la pieza y esperar que esto llegue ahí, pues yo corto hasta esta sección. Ocurre mucho sobre todo en piezas que son alargadas, tipo torre, ¿no? Hacia arriba. Vale, continuamos. Antes de arrancar, me había quedado una pregunta de José Luis. Dice, para agujeros, ¿qué es mejor de imprimir? ¿Paredes horizontales o verticales cuando cortas? No entiendo la pregunta. Si puedes, José Luis, explicar un poco mejor en el chat, porque, perdona, no estoy entendiendo la pregunta. Y luego dices, ¿cómo lo pegas mejores pegamentos? Bueno, eso es un tema complicado. Bueno, complicado, vamos. Los pegamentos van a depender un poco del material con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con ABS es muy sencillo, porque el cianocrilato, los tips de Crazy Glue, como quieran llamarlo, funciona perfectamente con el ABS. La acetona funciona también bastante bien. De hecho, la acetona funciona aún mejor, porque la acetona lo que hace es fundir el ABS, y cuando tenemos una unión que estamos pegando dos piezas con acetona, la unión es de material con material, como si se fundieran, ¿vale? Cuando utilizamos pegamento, en realidad tenemos material, pegamento y material, y es menos, estructuralmente es menos uniforme. De nuevo, según el material vamos a utilizar uno u otro material. Los bicomponentes, ¿cómo se llama esto? Los pegamentos estos de... ¿cómo se llama el bicomponente? Sí, bueno, los bicomponentes. Los bicomponentes son también bastante efectivos también. Lo que pasa es que, bueno, son un poco más aparatosos de utilizar. Hay algunos pegamentos que vienen con un catalizador en spray, también están bastante bien, porque no, en el momento que ponemos las piezas, ponemos el pegamento de contacto, y luego en el momento que ya vamos a unir las piezas, ¿sí? Ya ponemos el catalizador y ahí se ocurre la reacción, y no es necesario estar apurando para los bicomponentes siempre tienen ese problema, que hay que estar apurando un poco para que el pegamento no se cristalice. Bueno, en realidad el bicomponente es eso, es un pegamento con un catalizador, ¿vale? Solo que hay unos catalizadores que son spray y que funcionan un poquito mejor. A ver el chat. Al hacer agujeros de aireación de hormigueros, ¿cuál es mejor, en horizontal o vertical? ¿Cuál se imprime mejor? Sí, los agujeros siempre van a quedar mejor en horizontal, ¿vale? Bueno, a ver, depende de lo que estamos hablando. Si es en la base, ¿vale? Los agujeros siempre van a quedar mejor en horizontal. El problema de hacer los agujeros en vertical, cuando tenemos estas paredes así en vertical, ¿vale? Es que el propio peso de la pieza, ¿vale? Va a incidir sobre el agujero. Entonces el agujero no va a quedar perfectamente redondo. Y gracias por la pregunta, porque esto ocurre mucho y es bastante fastidioso cuando tenemos que tener algún inserto, porque, bueno, por ejemplo, estos agujeros, ¿no? Que van a llevar aquí una manguera,
eso se tiene que hacer muy bien, porque si no se hace perfectamente redondo, cuando vamos a meter la manguera, entonces eso va a tropezar y es un poco lío. El problema es que tú a veces los agujeros no puedes escoger dónde los vas a poner, tienes que ponerlos en un punto específico. En el caso de los hormigueros, los que van en la base, ¿no? Aquí no los tengo, pero aquí, bueno, aquí puede que se vean algunos, ¿vale? Aquí hay unos, aunque no se vean, hay unos agujeros ahí horizontales que son para la humedad. Entonces tienes que tenerlos ahí sí o sí. El problema de los agujeros en ese punto es que ahí están en la base y perfecto. Pero si tú ese agujero, vamos a suponer, no es un caso real, pero vamos a suponer que en vez de estar aquí, o sea, que mi base es esta, que yo los tengo aquí arriba, ¿vale? Cuando yo estoy imprimiendo, esos agujeros no los voy a poder imprimir, ¿vale? Porque necesitaría soporte allí. Entonces eso es complicado, ¿vale? Entonces sí, el horizontal funciona mejor, pero depende de dónde los tiene, ¿vale? Y lo que, perdona, Dani, lo que decían de los agujeros, o sea, hasta que un grupo de hormigas consiguió, digamos, acertar con el diámetro del agujero, tanto en horizontal como en vertical, fueron muchas pruebas de impresión para ver con qué tamaño conseguíamos el diámetro oportuno, porque no quiere decir que si nosotros hacemos un agujero de 1 milímetro, que ese agujero vaya a quedar exactamente de 1 milímetro en función de dónde lo coloquemos. En el caso de estar en la cama, el problema que tenemos siempre es el que el material se funde, el material, como siempre decimos, el que está en contacto con la cama, como la cama está caliente, ese material se funde, entonces tiende a taponar ese agujero si es muy pequeño. Entonces, esto como todo es ensayo-error, ir haciendo pruebas y dar con ese, digamos, con ese diámetro perfecto que nos conviene en función de nuestra necesidad. Correcto, sí. Hay dos cosas. Lo que tú mencionas de la cama, que en la cama efectivamente tenemos ese aplastamiento justamente por el peso de las capas superiores sobre la base, que genera, digamos, esta distorsión, si se quiere, de los agujeros. Y luego está el factor de encogimiento que tenemos por el material, ¿vale? Y eso es inherente a impresión 3D, eso no hay manera o sea, hay que vivir con ello, ¿vale? Sí que hace poco, creo que en la última actualización de Cura, implementaron una ventana, una nueva función que te corrige este factor de encogimiento solo para agujeros. Y la verdad es que funciona bastante bien. Es un poco raro porque lo que hace es que reconoce el programa, el algoritmo, reconoce círculos, agujeros, lo que sea, pero todo lo reconoce igual. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una letra O, que no es realmente un agujero, también te lo va a corregir. Entonces, bueno, en fin, funciona un poco de aquella manera, pero bueno, seguramente eso luego lo van a mejorar. Seguramente todas estas cosas suelen luego implementarse a lo largo digamos, de todo el resto de los slices. Entonces, seguramente lo veremos en alguna actualización posterior del curso de slices. ¿Vale? Antes de continuar con el tema, o mejor dicho, continuando con el tema de warping, vamos a hablar un par de cositas de calibración, un par de conceptos de calibración que es muy importante. De hecho, volvemos un poco sobre lo mismo, de lo importante que es la calibración en la primera capa en el momento que vamos a imprimir. Entonces, tenía yo un par de cositas aquí apuntadas. Primero, la calibración se debe hacer idealmente con la cama en caliente. Hay que tener cuidado, ¿vale? Pues estamos manipulando una superficie que está caliente, dependiendo del material con el que estemos trabajando. Incluso puede estar, si estamos trabajando con ABS, podemos estar hablando de una cama que está a 100 y pico de grados. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento que estamos manipulando. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que cuando estamos haciendo una calibración de una cama caliente, ¿vale? Esta calibración se tiene que hacer con la cama caliente, porque si lo hacemos con la cama fría, ¿vale? En el momento que tengamos la cama caliente, ya esa variación que va a haber por dilatación del material, ¿vale? O por contracción del material, esa pequeña variación ya puede hacer que ya la calibración no funciona. Entonces eso es muy importante. La calibración se tiene que hacer con la cama caliente. Y luego hay otro, perdón que mezcle aquí términos, pero hay otro tipo de calibración que se llama calibración en caliente, ¿vale? Que es cuando ya estás imprimiendo,
¿vale? Una vez que tú, o sea, tú tienes una calibración que es previa a la impresión, ¿vale? Que no estás haciendo, que no estás imprimiendo, estás solamente calibrando, estás posicionando. Para que nos entendamos, la calibración es simplemente la distancia que hay entre la plataforma y la boquilla, el nozzle. Entonces esa calibración se hace inicialmente y luego se afina en caliente, ¿vale? O sea, nosotros estamos imprimiendo y vamos viendo cómo están quedando las líneas, digamos, de filamento sobre la plataforma. Y eso nos va a dar un feedback inmediato, un feedback visual de cómo está, cómo está nuestra calibración. Para que nos entendamos, el filamento cuando sale, ¿vale? O sea, el filamento tiene una sección que es circular y el nozzle lo que hace es que lo va aplastando, lo va aplastando, lo va aplastando, lo va aplastando, hasta que queda como un disco prácticamente, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos con la calibración está demasiado por encima, vamos a tener una forma más bien circular. Entonces, si nos imaginamos un cilindro en una superficie plana, la superficie de contacto que tiene con la plataforma es mínima. Entonces, tenemos que aplanarlo un poco, ¿vale? Para que haya más superficie de contacto. Entonces, es muy importante, ¿vale? Luego, hay distintos tipos distintos tipos de máquinas tienen distintos tipos de calibración. Hay máquinas que trabajan con muelles, ¿vale? Directamente. Eso es un poco inicialmente como venían las máquinas, o las máquinas que son un poco, que no tienen calibración por pinda o lo que sea, tienen una serie de muelles en la base, ¿vale? Nosotros vamos a ir ajustando esos muelles, por lo general van a tener 3 o 4 muelles y vamos a ir nosotros ajustando esos muelles, la tensión de los muelles nos va a ir subiendo o bajando la plataforma. Hay veces que tenemos problemas porque, bueno, estamos hablando siempre de máquinas que tienen entre 4 y 5 motores vibrando todo el tiempo, entonces es fácil que esta calibración se vaya perdiendo con el tiempo, ¿vale? Entonces muchas veces la solución si se nos está descalibrando la máquina constantemente es simplemente cambiar los muelles, poner unos muelles que tengan mayor presión o que tengan mayor cantidad de espiras, ¿vale? Para que eso esté en tensión, ¿vale? Queremos siempre que haya tensión en la plataforma. Otro de las funciones que tienen estos es que si nosotros por algún error la boquilla pega contra la plataforma, va a encontrarse que el muelle va a amortiguar ese golpe, ¿vale? Y no va a sufrir ni la plataforma ni va a sufrir la boquilla, ¿vale? Luego está la calibración por pinda, que la calibración por pinda es una calibración automática, es un sensor que lo que hace, lo vamos a tener siempre a una distancia fija de la plataforma, evidentemente está por encima de la boquilla, y luego va a hacer la calibración. Lo que va a pararse en distintos puntos de la plataforma y va a ir tomando mediciones. Y esas mediciones a la final, la máquina aprende un poco cómo está su plataforma con respecto al nozzle y va a corregir por software. Lo que quiere decir es que va a ser una especie como de mapeo en 3 dimensiones de la plataforma, y si la plataforma tiene algún tipo de deformación o está más levantada en un sitio o más abajo en otro sitio, obviamente no puede subir y bajar la plataforma, ¿no? Pero sí puede subir y bajar el nozzle. Entonces va a corregir. El nozzle va a bajar un poquito más en ese punto. Y tal. Entonces son pequeños truquitos, ¿no? que han ido implementando por software con este tipo de sensores de proximidad, ¿vale? Crean lo que se llama una matriz de calibración. Y lo otro que habíamos hablado, pues era utilizar eso, lo que dije, ¿no? El BRIM como una herramienta de calibración. La ventaja del BRIM es que va siempre rodeando la parte de afuera de la pieza, con lo cual rodea perfectamente toda la pieza y eso cubre, digamos, toda la superficie de donde vamos a tener que afinar esta calibración, ¿vale? Luego, pues bueno, dependiendo un poco del tipo de plataforma que tengamos, pues la plataforma puede ser una plataforma flexible como las de la Prusa, ¿vale? Que tienen un coating, en este caso esto tiene una textura, ¿vale? Y esta textura es una textura corrugada, y la verdad es que esto es lo que mejor funciona. Yo diría que es lo que mejor funciona en cuanto a plataforma, ¿vale? Porque al tener una rugosidad,
esta rugosidad hace que estas propias imperfecciones hacen que el plástico aquí se deposite en estas rugosidades y se adhiera mucho mejor. Una plataforma lisa está muy bien porque nos permite un acabado liso de las piezas, que es bonito, pero es más complicado de lograr. O sea, las plataformas lisas sí no perdonan ninguna imperfección, ¿vale? Luego, pues hay otros trucos, que si utilizamos cinta de carrocero, hay otra especie de sticker que se llama Bill Taco. Bueno, hay 80.000 marcas diferentes, ¿vale? Pero eso funciona, la verdad es que bastante bien. Para mí sería la segunda opción después de esto. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una plataforma caliente, ¿vale? Algo que puede ocurrir es que cómo funcionan las plataformas calientes. O sea, la plataforma caliente no es esto es lo que va encima de la plataforma, ¿vale? La plataforma caliente, debajo de esto, son unas resistencias, ¿vale? Que van cubriendo toda la superficie esta, y idealmente están bastante cerca y no deberíamos tener puntos fríos, pero sí los vamos a tener. Suelen estar sobre todo en las esquinas. Entonces hay que tener sobre todo cuidado cuando estamos haciendo piezas muy, muy grandes que van a llegar hasta las esquinas, ¿no? De tener eso bastante bien tuneado, ¿no? Porque si no, por ahí se nos va a levantar la pieza seguramente, ¿vale? Voy a tomar una pausa porque hay una pregunta por el tema de la cama y los muelles. Las ruedas de abajo que hacen girar la cama tienen que apretarse muy, muy fuerte, es decir, se tiene que apretar hasta el punto que no se mueva en absoluto de lado a lado, o se debe dejar flojo para que gire bien. Entiendo que las ruedas de abajo, ¿vale? Son las que simplemente es la cabeza que tiene el tornillo para aumentar o disminuir la tensión que hay en ese muelle. Movimiento hacia los lados no debería tener, en realidad, ¿vale? El movimiento en todo caso debería ser en vertical. No entiendo muy bien la pregunta. A ver si José Luis nos comenta aquí. Pero bueno, el punto es que lo que mencionaba anteriormente, esos muelles deben estar en tensión, no pueden estar flojos porque se nos van a ir aflojando con el tiempo, ¿vale? Jorge, no sé si quieres seguir con el tema de warping. Después retomamos la pregunta de José Luis. Sí, para esto vamos a ir otra vez de nuevo al Prusa Slicer. Vamos a ver qué podemos hacer desde el mismo Prusa para evitar todo esto que hemos estado hablando. Vamos a elegir este hormiguero, que es más grande que el que estamos utilizando. Que al ser más grande, tener más superficie, vamos a tener más, es más fácil que se nos pueda levantar cualquiera de las esquinas. ¿De acuerdo? Para poder, digamos, mejorar y evitar el warping, lo primero de todo, ¿vale? Es colocar la balsa. Vamos ahí, vamos a laminar. Vamos a verlo. Tenemos colocado la balsa, ¿vale? Para evitar que se nos levante y intentar aumentar la superficie de contacto de la cama con la figura, ¿de acuerdo? Lo puedes dar aquí o, como hemos visto, aquí lo tenemos, ¿vale? Una opción que tenemos para mejorar el agarre es colocar lo que llamamos unos discos, ¿vale? Que sería colocar unos discos en cada esquina para mejorar el agarre más aún digamos, en las esquinas, que es donde tiende a levantarse más y donde tiende a generarse ese warping. ¿Cómo podemos colocar, más allá de que ya estamos colocando la balsa? Digamos que es un punto más para asegurarnos que esta pieza no se nos va a levantar. Para ello vamos a dar botón derecho encima de la plataforma, de acuerdo, a añadir forma, y en lugar de añadir una caja como hemos estado haciendo, vamos a añadir un cilindro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cilindro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es escalar este cilindro, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí, en factores de escala. Recordamos que para que no nos, digamos, escale de manera uniforme, tenemos que quitar este candadito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es bajarle en altura, en Z, le vamos a dar 1 milímetro, ¿de acuerdo? Queremos que sea una
algo muy finito, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a rebajárselo, vamos a ver, queda con 10 milímetros, 10, yo creo que estaría bien, ¿de acuerdo? Con este, digamos, con este circulito, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es colocarlo justo en la esquina, ¿de acuerdo? Otra cosa que no habíamos explicado en comandos, para ver directamente la vista de arriba, lo podemos colocar nosotros, o pulsar el botón 1 y ya nos colocaría en la vista superior, ¿de acuerdo? Para duplicar esta laminita, lo único que tenemos que hacer es dar al botón más, ¿vale? Y ya nos ha generado ahí otra figura, ¿de acuerdo? Entonces colocamos, ¿vale? Luego vamos a hacer control C, control V, ¿vale? Copiar y pegar, y lo mismo sería, ¿de acuerdo? Vamos a dar control V, colocamos en las esquinas, ¿vale? Más o menos están, ¿vale? Vamos a alinear. Y como veis ya nos ha generado esas orejitas, ¿vale? Que va a ser muy sencillo quitar, ¿de acuerdo? Incluso la podemos haber dejado un pelín más finito, ¿eh? de 1 milímetro, ¿vale? Y con esta ayuda ya sí que es muy difícil, bastante difícil, que se nos levante nuestra figura, ¿de acuerdo? Con estas que se ven aquí. Eso es. Simplemente es nada, igual que utilizamos con la balsa, es una laminita muy finita de plástico, que lo que nos va a ayudar es a sujetar y dar más superficie en base a esta figura, de manera que no se nos levante y asegurarnos esa impresión. ¿De acuerdo? Sobre todo lo que decía Dani, si es una figura que es muy grande, que ocupa mucho volumen de la cama de impresión, sí que debería. Esto lo podemos aplicar a cualquier discos, lo podemos aplicar a cualquier figura, a cualquier esquina. Es decir, es bastante práctico. Y como veis, bastante sencillo, simplemente añadiendo la forma siempre en la vista de edición, ¿de acuerdo? Y ya está. Yo creo que con esto nos aseguraríamos, no voy a decir al 100%, pero bueno, nos aseguraríamos que esta figura no se nos levantaría. No sé si quieres Sí, es comentar que algo, Dani. hay que decir una cosa, que es que esas son herramientas que nos van a ayudar cuando se nos está levantando una esquina, el warping, etcétera, ¿vale? Pero esto no corrige una mala calibración, ¿vale? Nosotros tenemos que intentar calibrar lo mejor posible, y si después de haber calibrado todo lo que es mejor posible y tal, sigue habiendo warping, porque el warping es inherente al material, pues bueno, utilizamos esto. Pero digamos que yo por lo menos, yo no soy muy partidario de que utilicemos, ¿no?, pegamento y laca y las orejitas y no sé cuánto y tal. O sea, si tienes que utilizar todo eso para que la pieza no se te levante, a ver, tienes un problema de calibración. O sea, si muchas piezas funcionan, de hecho, cuando nosotros hacemos los hormigueros, muchas veces funcionan sin ninguno de estos trucos. Se utilizan cuando te están dando muchos problemas una pieza. Pero si tienes que hacer todas estas cosas y sigues teniendo problemas, en realidad tienes algo malo en tu calibración. Entonces no se puede suplir una cosa por la otra. Eso es. Ahora voy a explicar rápido. Voy a compartir otra vez pantalla. Aquí en modo sencillo, como veis, no vemos, digamos, cuántas piezas tenemos, no vemos ¿vale? Para poder ver cuántas piezas tenemos que ya pasar al modo avanzado. ¿De acuerdo? En modo avanzado ya sí que vemos aquí todo el listado de piezas que tenemos, ¿de acuerdo? Si seleccionamos, vemos todas las piezas que componen nuestro modelo, todas las piezas que tenemos incluidas en nuestra cámara. Entonces,
Esto igual que cualquier otro programa, nosotros podemos ocultar varias piezas, podemos hacer que se vean, que no se vean, ¿de acuerdo? Podemos moverlas, podemos otra vez escalarlas si seleccionamos esto y, por ejemplo, no nos gustaría que fuesen 20 en lugar de 10, podemos modificarlo, ¿de acuerdo? Mucho es, pero bueno. Ya cuando pasamos digamos, a la pestaña avanzado, ya sí que nos da la opción de más edición, ¿de acuerdo? De ver los distintos aspectos. Que bueno, que el próximo día, pues ya nos hemos pasado ya de tiempo, incidiremos más en esta sección de avanzado, de cómo utilizar todas estas herramientas que tenemos aquí, estas herramientas de edición, cómo colocar o modificar o generar todo este tipo de modificadores que veis aquí, añadir piezas, cambiar el relleno, las capas de un solo objeto. De acuerdo, son parámetros más avanzados, pero que iremos viendo en los siguientes días y que son bastante interesantes y que también es interesante utilizarlos y se utilizan mucho, sobre todo cuando tenemos varias piezas, que o sea, no sea solo una pieza, sino que tengamos varias piezas. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos, podemos directamente borrar, mando a suprimir, y las borramos, ¿de acuerdo? O si queremos copiar, por ejemplo, esta, vamos a más, ¿vale? Vemos aquí que nos generan estas, digamos, estas instancias, 1 y 2, ¿de acuerdo? Que son, digamos, las copias. Son copias de este mismo objeto, ¿de acuerdo? Igual, esta herramienta, la de organizar, siempre que importamos, tenemos muchos objetos uno dentro de otro, ¿vale? Vamos a organizar y ya nos intenta colocar dentro de la plataforma, pero bueno, como digo, ya iremos viendo más estos parámetros avanzados porque como veis, por ejemplo, aquí en configuración, ya tenemos aún más parámetros de los que ya teníamos como teníamos en sencillo, ¿de acuerdo? En avanzado tenemos más, en relleno también tenemos más parámetros de configuración que iremos viendo en los próximos días. Así que bueno, creo que por hoy lo dejamos por aquí. Dani, si te parece. Sí. Bueno, José Luis seguía con la pregunta que yo, perdona, pero no terminé de entender muy bien. Si, José Luis, si quieres preguntarnos ahora, aprovechar un par de minutos y hacer la aclaratoria de tu pregunta. Si no, lo dejamos acá. No sé si está ahí, la verdad, José Luis, pero bueno, si no lo dejamos para... Ajá, vale, José Luis, ¿quieres activar tu micro y nos haces la pregunta directamente? Vale, no tienes el micro. Bueno, no importa. Para la próxima nos explicas bien, perdona, pero no entendí la pregunta y, y a ver si te lo podemos aclarar. ¿Vale? Pues lo dicho, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, chicos. Hasta luego. Chao.